clockwise between junction 23 South Mims and junction 25 the A10 after an earlier accident. Also the M25 slow anti-clockwise between junction 16 for the M40 and junction 10 the A3 and 27 at the M11 following an accident which has now been dragged on. Hola amigos, hoy puntualidad como les habíamos prometido. Puntualidad es respeto, puntualidad es disciplina, pero sobre todo, el tiempo es oro. Lo vamos a ver a través de expresiones de personas que manejan la puntualidad como negocio también, pero manejan la puntualidad como respeto. Si nosotros te decimos, mira flaco, mañana vamos a cenar a tu casa y llegamos más o menos a las 8, 8 y media, y tú preparas todo, la picada, el whisky para esa hora, y después te empezamos a caer a las 9 y media, digo, bueno, pero se enfriaron las cosas, la cena va a ser más tarde. Bueno, eso es falta de respeto. Eso es lo primero, pero también hay otras cosas, como por ejemplo, tengo una entrevista de trabajo, es a las 8 de la mañana. Uy, sí, 7 y media, llegó mal el ómnibus, no sé cuánto, pum, llegó 8 y cuarto. Ya pasó el otro. Y bueno, ¿cuántas veces en casa tenemos a nuestros hijos que le decimos, Alejandro, está pronta la comida? Entonces el niño está frente a la tele y te dice, ya voy. Bueno, por ejemplo, ese concepto no existe en la mentalidad de un japonés. No existe el ya voy. Y no existe a tal punto que cuando te dice llego en un segundo, te miran por todos lados porque un segundo para él es realmente un segundo. Vamos a hablar de puntualidad en antivirus. Siempre me preguntan en mi localidad, en Ciudad Bolívar, bueno, si la disciplina es tan importante, ¿cómo podemos ejercerla? ¿Cómo puedo ser disciplinado? ¿Puedo tomar la decisión de decir, voy a ser disciplinado desde hoy? En realidad no. La disciplina es solo una consecuencia de organización, limpieza y puntualidad. Organización es porque el japonés nunca pierde sus llaves porque todo lo bautiza, tiene un lugar para las llaves, tiene un lugar para los zapatos, tiene un lugar para las camisas, entonces nunca maldice las llaves porque sabe dónde están. Limpieza no tiene nada que ver con la organización, hay gente muy organizada, no muy limpia, y hay gente muy limpia pero no organizada, que limpieza trata de eliminar cosas. En esto es experto el japonés, siempre está eliminando cosas innecesarias. Cuando se abre el armario de un japonés, no importa su economía, no tiene mucha ropa, prenda que no se use por 6 meses, se debe eliminar porque no se va a usar más. Algo que sí choca mucho en nuestra cultura porque nos gusta guardar muchísimas cosas, y mi trabajo es decirles, tiene que eliminar esa chaqueta, pero solo tiene 3 posturas. La postura del abuelo, del papá y la mía, ¿no? Si usted no saca eso, va a llamar la pobreza a su casa. Siempre debemos estar eliminando muchísimas cosas, y entra ya la puntualidad. Como que el japonés no entiende frases como en un segundo llego, ya estoy ahí, ya le caigo. El japonés es muy literal, ¿no? Si usted le dice en un segundo llego, va a buscarlo, debe estar a unos metros porque es un segundo. Hace poco le dije a un japonés que trabaja con nosotros en la fundación, se bajó del carro y lanzó la puerta muy duro. Y la tendencia nuestra es decir en español, láncela más duro. Pero se lo dije en japonés, kondo tsugi mocho to tsuyoku nageru. Y se me acercó y me dijo, sí señor. Le dije, no, que no la lance. ¿Pero la lanzo o no la lanzo? No la lance. No entienden el doble sentido, la ironía. Son muy literales en realidad en temas de puntualidad. Son puntuales, ¿no? En el tiempo, en horarios. Y cuando hay organización, limpieza y puntualidad, el resultado es la disciplina. Uno de los mensajes para fomentar la disciplina, el buen hábito de la disciplina en nuestro país, y es uno de mis anhelos también, es que
nuestra gente pueda entender que hay cosas que no son complejas, son sencillas, pero no carecen de profundidad. Como tal vez por crecer en un país donde nuestros padres siempre nos elogiaron mucho. Pinta una flor de niño y la mamá le dice que es la flor más hermosa que existe en el universo y ya. Lo elogian tanto que realmente desarrolla el latino una capacidad de creer en él mismo. Y esto tiene cosas buenas, pero también negativas. Cuando se enseña algo en una conferencia, muchos no toman apuntes, no tienen un cuaderno, no tienen un esfero. Le es muy difícil al latino siempre cargar un cuadernito con un esfero. Cuando se está en Japón, ellos siempre están con un lápiz, un esfero, escribiendo todo, tomando nota de todo. Y ese simple acto tan sencillo puede cambiar muchísimo nuestra vida. La tendencia del latino es, ya lo entendí, ya lo sé hacer igual, no necesito escribir nada, ya me lo aprendí, yo lo conozco, si no lo sé me lo invento. Y sí, tiene el talento, pero si le suma esto los buenos hábitos de escribir todo, de no pasar un día sin aprender algo y escribirlo, de convertirlo en una frase, de aprender de alguien, cambiaría mucho nuestra vida. Estoy luchando con eso en mi liderazgo, que las personas que nos siguen entiendan la importancia de llegar siempre con un cuaderno y un esfero para escribir, con un lápiz para escribir lo que aprendió, para tomar una foto, sacar medidas. El japonés es muy así, muy de no confío en mi mente, quiero escribirlo, plasmarlo, repetirlo 3 veces antes de irme a dormir para asegurarme de que sí lo aprendí. Queremos tener ese hábito porque sabemos que fomenta la disciplina. La puntualidad tiene que ver con el cuidado y la diligencia de hacer las cosas a su debido tiempo. Digamos que eso es como un concepto general. El uruguayo naturalmente no somos puntuales. Habemos algunas personas que creemos y entendemos que esto tiene que ver con un tema de educación, de mala educación. El ser puntual tiene que ver con respetar el tiempo del otro, respetar mis propios tiempos y poder hacer las cosas en su debido tiempo, tal como lo dice la definición. Existen enormes diferencias en el mundo entre países como Japón, que son altamente estrictos y que no existe en ellos la posibilidad de la llegada tarde. Sin embargo, en América Latina en general tenemos una tolerancia tan laxa, tan achiclada, que decimos ya voy, y el ya voy pueden ser 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. ¿Quién no ha pasado en una iglesia de esperar una novia hasta 1 hora? ¿No es eso una falta de respeto hacia el tiempo de los otros? De hecho, de eso se han tomado medidas, ¿verdad? Se ha llegado a apagar las luces de los templos para que la persona tome conciencia de que su conducta tiene una consecuencia, que en este caso una conducta inadecuada, llegar 1 hora más tarde a un lugar donde se supone que hay personas esperando. Esto tiene que ver con la educación, tiene que ver con la mala educación, tiene que ver con el sentimiento por el otro y el respetar el tiempo del otro, cosa que lamentablemente en nuestro país no lo hacemos bien. No somos puntuales, creemos que podemos de alguna forma, que el otro tiene que tolerar la llegada tarde. Incluso a veces pasa en los espectáculos, ¿verdad? ¿Cuántas veces el espectáculo empieza más tarde porque la gente no llegó? En los teatros, en determinadas funciones especiales, incluso diría hasta en los actos públicos, con días en donde se supone que hasta los niños se hacen ir para determinadas situaciones especiales, como por ejemplo la promesa de la bandera, el jurar la bandera, y sin embargo se llega tarde. Y justificaciones tenemos de todo tipo, color, forma y manera, pero en el fondo hay una falta de respeto hacia el tiempo del otro y hacia la situación en sí misma. Tiene que ver con que el otro no me importa tanto y sí importan mis tiempos y mi funcionamiento. Eso es algo que yo creo que deberíamos empezar a cambiar de a poco, deberíamos empezar a generar conciencia. Pasa, por ejemplo, en los colegios. ¿Cuántas veces los chicos llegan tarde, las maestras piden, las direcciones piden, y sin embargo los chicos llegan tarde igual? ¿Por qué llegan tarde? ¿Por culpa o por responsabilidad de los chicos? No, por responsabilidad de los papás,
que lo llevan tarde. Y eso hace que genere una serie de consecuencias. Llega tarde, entonces la clase ya empezó, entonces el chico se pierde, pero ¿y a quién se va a rezongar? Si el chico es de primaria y depende de que el papá o la mamá lo lleve o que el ómnibus lo traiga, ¿verdad? Entonces es una cadena interminable que tenemos a nivel de lo social de situaciones en donde si todos no nos ponemos de acuerdo en que el ser puntual y en hacer las cosas a su debido tiempo tiene que ver con respetar el tiempo del otro y a su vez respetar nuestro propio tiempo, las 3 de la tarde son las 3 de la tarde y no son las 3:05. La puntualidad, para mí lo más interesante ha sido compararla en los distintos países del mundo y no referir a una reunión específica, sino a una cumbre ministerial o una cumbre presidencial. Realmente la conclusión es casi, por mi formación de ingeniero, diría estadística. Las mejores cumbres han sido las cumbres puntuales, donde uno ha logrado resultados, se ha trabajado bien, han sido cumbres ministeriales o presidenciales en distintos lugares del mundo. Recuerdo las cumbres en China, en Noruega, por decir solo algunos de los ejemplos, y hay muchos más, indudablemente. Y por el otro lado, he participado de cumbres donde del horario fijado todo el mundo sabe que es 1 hora y media más tarde el horario de comienzo, o sea, como que hay un horario formal y un horario informal que se cumple mucho más cercano que el formal, pero además son las que no se llegan al final de la tarde a conclusiones prácticamente importantes porque se admite cambios de órdenes, cambio de horarios, hubo cumbres particularmente caóticas en ese sentido y los resultados yo diría que son casi estadísticos. Las cumbres bien organizadas y puntuales han sido resultados importantes y las cumbres del otro tipo nos han traído pocos resultados y mucha conversación. Así que la puntualidad, cuando uno lo analiza a nivel de los distintos países, yo la tengo bastante incorporada en un país que es medianamente puntual, como Uruguay, o medianamente impuntual, según como se quiera ver. No está ninguno de los dos extremos. Pero para mí es una cuestión de respeto, como se dice siempre, pero también de eficiencia. Con respecto a la puntualidad, que hay que respetar los horarios, porque eso depende también no solo de uno, sino de la otra persona. Por ejemplo, si te invitan a una casa, el anfitrión espera que llegues a tal hora. Y creo que si es llegar tarde es una falta de respeto. Eso me enseñaron desde chico. No solo ser puntual, sino también respetar a los mayores, que es lo más importante. Creo que los abuelos y por supuesto los padres. Y lo más más me llamó la atención es cuando había recepciones en la embajada. Se hacía, por ejemplo, de tal hora a tal hora, ¿no? Y generalmente la colectividad estaba 10 minutos antes en la puerta de la residencia. Es que yo desde chica, no sé, me criaron bien a la japonesa, no a la uruguaya. ¿Y tú a tus hijos? Y bueno, mi esposo es más japonés que yo, así que era muy severo. Muy severo. Sí. O sea, con los hijos se dio un severo, pero no malo. Severo. No, estricto en el sentido de que hay que respetar como las horas, como hacen, como lo que tú estás diciendo, no solo, y también lo que dicen los mayores. Bueno, yo ya tengo unos cuantos años y la sociedad no era tan exigente antes que lo que es ahora. Yo, por ejemplo, no tuve discriminación cuando estaba estudiando. Es decir, la sociedad fue amable conmigo. No tuve problemas por ejemplo, me eduqué en escuela pública y en liceo público. Y no tuve nunca problemas, al contrario, tuve maestras que fueron muy cariñosas conmigo, lo mismo con mi hermano. Mis hijos se educaron también acá y nunca fueron discriminados. Tuvieron una buena educación, pero no era
pública, eran todos en colegios privados. Los tres fueron, tuvieron becas. El mayor, que es ingeniero, fue 4 veces a Japón, becado. Después tengo una hija que es médica, que estuvo 3 veces en Japón y hizo el máster durante casi 3 años en Japón. Bueno, yo al ir por primera vez a Japón, era una extranjera más, no era una japonesa de origen, sino que me sentía como una extranjera, aunque tengo raíces, conocí a Japón por películas o relatos o libros, pero no en situ, como dicen, y para mí todo era novedoso, completamente distinto, porque mi padre emigró en el año 1926, creo que se vino como inmigrante a Brasil, y vino al Uruguay 2 años después. Lo mismo mi madre, pero mi madre ya no es japonesa, nació también en otro país que no era Uruguay. Bueno, la puntualidad, quiero hacer 2 comentarios sobre la puntualidad. El primero, un comentario conceptual. La puntualidad es una especie de contrato entre las personas que acuerdan una determinada hora para una reunión, para un encuentro, y el respeto por este contrato es vital, porque en primer lugar la falta de respeto por un acuerdo implica una falta de respeto por la otra persona. Pero en la sociedad actual, donde el tiempo es uno de los principales recursos, diría que el recurso más escaso que hoy tiene una persona, faltar a un compromiso de horario, de puntualidad, es casi que similar, de la misma magnitud que una apropiación de parte de un bien muy preciado de la otra persona. Diría que se asemeja casi que a una falta grave, o incluso hasta se podría asemejar a un delito, porque aquí hay un acuerdo, y cuando se falta el acuerdo se está violando el respeto del tiempo, repito, el bien más escaso que hoy existe en la sociedad global de una persona. Y aquí otro punto que es clave entender, que no estamos hablando, a nuestro entender, de un aspecto biológico, un aspecto genético, ni un aspecto irreversible. O sea, no es que los uruguayos somos poco puntuales porque somos uruguayos. No es que los países menos desarrollados son menos puntuales que los países desarrollados. Esto lo demuestra reciente evidencia empírica internacional, que a mayor nivel de desarrollo, mayor nivel de puntualidad. Esto es una correlación medida, demostrada. Ahora, es más difícil medir la causalidad, si es a que el desarrollo lleva a la puntualidad o si la puntualidad al desarrollo. Lo cierto es que están de la mano. Entonces, volviendo al punto, los uruguayos no somos poco puntuales porque nacimos poco puntuales. La puntualidad no es algo que... La virtud de la puntualidad no se nace, sino que se hace. Para eso voy a poner 2 ejemplos. Cuando estudiábamos en Estados Unidos, hace ya algunos años, en el primer año que estábamos en el grupo de la clase, todo internacional, gente de todas partes del mundo, uno de los profesores, que justamente era el decano de la facultad, nos invitó como bienvenida a la casa, a una cena. Puso hora de comienzo y hora de final, algo que es muy común en países avanzados. Una reunión tiene que tener, ya sea una reunión social, un cumpleaños, un evento de entretenimiento, una hora de comienzo y una hora de final. ¿Por qué? Porque la gente prevé a la hora que va a estar afuera haciendo otro tipo de actividades que tiene agendada. Bueno, estábamos charlando, llegó la hora del final, obviamente todos los americanos se fueron, quedamos un grupo de latinos hablando y vino el decano, el profesor, y nos invitó a retirarnos amablemente de su casa porque la hora había terminado. ¿Se imaginan la incomodidad? Era el decano. Lo cierto es que la próxima vez esto no se volvió a repetir, o sea, así fue incorporado naturalmente a las reglas de juego que existen en la sociedad. Y ahí habían latinos donde gente que en sus países no
vive con estas normas, no respeta a la rajatabla, la puntualidad, como sí lo hizo a partir de ese día en una sociedad, en un lugar donde las reglas están claras y establecidas y se respetan. El punto es, un uruguayo que está en Uruguay probablemente llegue a una reunión o un evento 15 minutos tarde. Ese mismo uruguayo viviendo en Estados Unidos o viviendo en un país desarrollado va a llegar en horas, se lo puedo asegurar. Tal vez no es la primera, pero ya la segunda. Entonces, el punto es clave. O sea, no es que nacemos los uruguayos impuntuales. Nos volvemos impuntuales porque la sociedad nos vuelve impuntuales. Las instituciones, las reglas de juego nos hacen que no haya ningún tipo de sanción social por el tema de ser impuntual. Una aclaración, ¿no? En mi opinión no es que los uruguayos seamos impuntuales, ni los colombianos, ni los venezolanos, ni los argentinos, sino la institucionalidad vigente en estos países es lo que lo hace impuntual. Repito, un uruguayo, un argentino, un colombiano, un paraguayo viviendo en Estados Unidos se vuelve automáticamente puntual, o viviendo en Japón. No es que los japoneses son los puntuales, sino el vivir en Japón se los vuelve puntuales. Entonces, es clave entonces poder educar en algún sentido la puntualidad. Acá nosotros, que somos una escuela de negocios, acá en el IEM, antes de que las personas comiencen a venir a un programa, se acuerda con total claridad el aspecto de puntualidad. Acá nadie entra a una sesión una vez que el horario estipulado de comienzo de la sesión llegó. O sea, se empieza en hora, si la clase está estipulada a las 8, se empieza a las 8 y todos los participantes de este curso saben que no pueden entrar después de las 8. Y las reglas son claras y se cumplen. O sea, aquí realmente es una excepción muy excepcional que una persona entre unos minutos tarde, y cuando se hace es con previo aviso y con una aclaración previa y disculpas, pero en el 99,9% de los casos esto no pasa, porque automáticamente se acomodan a el diseño institucional o las reglas de juego que están preestablecidas y acordadas por todas las partes. Entonces uno, cuando tiene un problema, que puede tenerlos, sabe que, bueno, o sea, ese día no va a poder entrar y va a tener que buscar la forma de recuperarla. ¿Por qué? Porque estaba establecido que fuera así y todos pueden tener una excepción. Entonces no hay ningún problema. Lo cierto es que se respeta el horario de comienzo y todo el mundo acuerda estas reglas y todo el mundo las respeta y no existe ningún tipo de inconveniente. El tema es clave, más en una escuela de negocios donde nosotros queremos en parte inculcar la puntualidad y el respeto por los acuerdos. Y repito, en el mundo actual, cuando el tiempo es uno de los bienes más valiosos por su escasez, respetar el tiempo y ser del otro y ser puntual pasa a ser casi que una obligación. Y repito, ser impuntual es violar un contrato a esta altura, violar un contrato, y que debería tener las consecuencias asociadas a la violación de un contrato. Amigos, vimos cómo la puntualidad es fundamental en los negocios, fundamental en la vida, porque es respeto y disciplina. En la próxima vamos a hablar de energías renovables, energías contaminantes, energías no contaminantes, energía hidroeléctrica, energía por petróleo, energía eólica, energía biomasa, fotovoltaica. La matriz energética de Uruguay está cambiando, lo está haciendo de forma muy ordenada. Hay otros países que lo hacen mejor, hay otros países que lo hacen peor. Lo vamos a ver en el próximo Antivirus. Hasta la próxima, y siempre pensando con nuestra cabeza. Para los aerogeneradores. La central genera energía para abastecer a unos 30.000 hogares peruanos. Y sobre todo, bienestar para una comunidad que crecerá de la mano de este nuevo emprendimiento. Además, evitará la emisión anual de miles y miles de toneladas de anhídrido carbónico, reduciendo los efectos del cambio climático. La generación de energía se inicia con el impacto del viento sobre las palas, haciendo que éstas se muevan y por tanto el conjunto generador gire. La energía generada es recogida por una red subterránea de media tensión que une todos los aerogeneradores con la subestación transformadora. Una vez aquí, la energía es transportada mediante una línea de alta tensión hasta la red del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.
Para el correcto funcionamiento del parque, se dispone de una red de comunicaciones interna que supervisa y controla en tiempo real y de forma remota cada uno de los aerogeneradores y el conjunto de la instalación. El viento ha existido desde siempre, pero hoy hemos logrado guiar su interminable viaje. Hemos convertido su energía en una de las fuentes renovables más desarrolladas para el futuro. Este tipo de tecnología es perfectamente compatible con la existencia de variedades de seres vivos, tanto animales como vegetales, suponiendo además una importante fuente de recursos y turismo para la comunidad.